pudo venir, así que está la presentadora suplente. Creo que no llego al nivel de la oficina. Bueno, a ver, está primero Maru, que Maru. No, primero la presenta Maru. Maru me dice, no. Bueno, primero a María Eugenia Mendizábal, que es Maru. Soy yo. Es Maru. Ella es Malena. Ella se llama María Eugenia Mendizábal, aunque no parezca. Es cierto. No sabemos bien. Perdón. Malena Silveira. Socióloga y doctora en Ciencias Sociales, coordina el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, no debe ser fácil. Es docente de la carrera de Sociología de la UBA y de Historia de la Universidad de 3 de Febrero. Sí. Investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio en la misma universidad y del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UBA. Militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno. Felicitaciones. Y bueno, nuestra compañera Maru, María Eugenia Mendizábal, socióloga, magíster de antropología social, doctorada en ciencias sociales, coordinadora del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos de este lugar, del ex centro de INPO. Maru, militante de aquellas. La he visto haciendo de las tareas más importantes a las más chiquititas, militante. Así que bueno, un gusto tenerlas ambas y bueno. Gracias. Bueno, un poco acá Juan nos dejó como libertad de agenda, vamos a decir, y pensamos que bueno, Male, para mí es como una especie de orgullo tener la Malena acá siempre, y a los compañeros y compañeras también del OCE, con los que construimos tantas cosas. Es muy emocionante, aunque estamos siempre acá, viste, ponerte a hablar un poco más formal, en ciertos momentos es ¡wow! Bueno, entonces pensamos que Male con su capacidad podía traernos un montón de preguntas y dilemas y ayudarnos a construir algunas preguntas nuevas que nos dan unas respuestas sobre los caminos que podemos ir siguiendo o seguiremos desde el campo de los derechos humanos, ¿verdad? Y yo aportar la especificidad de los sitios y todo eso. Si están de acuerdo, vamos a hacer así. Primero va a hablar Male, capaz que aporto unas cositas, después me toca a mí, y hacemos después como una especie de gran grupo. Espero que no sea de contención. Bueno, dado la coyuntura, bueno. Bueno, para ir ganando juntos algunas preguntas y respuestas, ¿te parece mal? A mí me parece. Bueno, pensaba que qué decir en ese contexto, ¿no? En este contexto tan difícil en el que estamos, y no poner piloto automático y empezar a contar la historia de los organismos como si nada hubiera pasado, porque estamos en este momento tan difícil. Y entonces me puse a pensar en realidad cuál era desde el presente el aporte que me parecía que podíamos recuperar o qué de esa experiencia era interesante traer para pensar o para el debate, ¿no? Y en ese sentido siempre tengo la sensación de que pensando que el genocidio buscaba de alguna manera quebrar la transmisión de las experiencias de lucha de nuestro pueblo, ¿no? Eliminar no solo la lucha de ese momento, sino esa experiencia era la desaparición forzada, el modo de implementar el terror en la Argentina, produjo un sujeto nuevo, que eran estos sujetos, familias, o compañeros, que buscaban, ¿no? Y a diferencia del duelo, a diferencia de lo que implica enfrentarse al asesinato político de un compañero o familiar, a diferencia de lo que implica enfrentarse a la prisión política, la búsqueda generó
una urgencia, una imposibilidad de resignarse, de bajar los brazos, una necesidad de encontrar a esos que se buscaban, que le dio una forma muy particular al movimiento de derechos humanos en ese contexto, que era distinto a los anteriores, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el movimiento de derechos humanos en Argentina es el primer fracaso, si se quiere, de los objetivos de la dictadura, me parece a mí. Pero pensaba en cómo se constituye y por qué en Argentina sucede esto y no necesariamente del mismo modo en otros países. Y una cosa que me parece que es interesante, que muchas veces por repetición o incluso por poética, no solemos traer a la mesa, y es que, digamos, más allá de esto que dije en un inicio, que son estas características particulares y especialmente las madres, la lucha de familiares en Argentina no arrancó con los desaparecidos, venía de mucho antes. Incluso los organismos de derechos humanos, muchos de ellos venían de mucho antes, ¿no? Yo pertenezco, como decía la compañera, a un organismo que es del 37, o sea, imagínense que hacía como unas décadas ya que andábamos dando vueltas. Y después había comisiones de familiares por la liberación de los presos, ¿no? Había una experiencia de lucha significativa. Una experiencia de lucha que tenía, como decía recién, un eje central que era la liberación de los presos políticos, que era hasta el momento la principal técnica de represión o de desorganización del movimiento obrero, del movimiento popular. Y entonces estas organizaciones se caracterizaban muy fuertemente por un aporte de una cantidad de militantes que además eran abogados y que tenían una dinámica y un conocimiento que se vinculaba con encontrar esas grietas que tenía el derecho para poder dar la disputa en los tribunales, ¿no? En ese ámbito que es tan caro para el movimiento popular, en el que nos sentimos tan ajenos, en el que solemos perder constantemente, y esta tradición de militantes abogados venía de mucho tiempo atrás y permitió de alguna manera que esas comisiones de familiares, de presos y de asesinados pudieran hacer una cantidad de reclamos y de liberar incluso en muchas oportunidades a esos presos políticos. Y entonces cuando la tecnología de poder genocida se implementa o empieza a funcionar en nuestro país, primero que ya había una cantidad de organizaciones que habían empezado a moverse en ese sentido un tiempo antes, ¿no? Con los presos y con los primeros desaparecidos. Pero además estas primeras organizaciones de familiares recibieron el acompañamiento de estos organismos anteriores, ¿no? Familiares se funda en la Liga, funcionó en la Liga bastante tiempo hasta tener casa propia. Muchos de los miembros de estas organizaciones pertenecían a más de una organización. Los abogados de las organizaciones de familiares en un inicio eran abogados de estas otras organizaciones anteriores que se enfrentaron a una nueva situación y una nueva técnica, pero no se enfrentaron de cero. Y entonces a veces cuando contamos la historia de las madres que daban vuelta a la plaza y nos olvidamos de esta otra parte que es menos pintoresca, ¿no? No traemos a la memoria un aprendizaje que hicimos en aquel momento, que era a partir de una experiencia concreta, que era la lucha por la liberación de los presos del campo popular, una transformación de las prácticas del Estado en el modo represivo y una reformulación de las prácticas del movimiento popular para intentar buscar a esos que estaban desaparecidos. ¿Cuáles fueron esas reformulaciones? Bueno, las presentaciones de habeas corpus, la búsqueda en instituciones, incluso las denuncias en los fueros internacionales, que son todos ámbitos que hoy nos resultan comunes y habituales del movimiento de derechos humanos, pero que son muy propios de los leguleyos, ¿no? En otros países, si uno va, los militantes populares no tienen el manejo de cómo funciona la CID, de cómo hay que hacer el reclamo, que tenemos nosotros que ejercemos ilegalmente la profesión de abogado muchas veces cada uno de nosotros. Y ese aprendizaje lo tenemos y se empezó a utilizar y empezaron esos reclamos porque existía esa lucha previa.
y porque existía esa lucha previa y esas organizaciones tuvieron la capacidad de darse cuenta que ahora era distinto, que algo de esa experiencia servía, pero que había que hacer algo diferente. Y ese recuperar la experiencia del pasado para reformularla en la lucha del presente nos permitió en aquel momento avanzar en la búsqueda de los desaparecidos, cosa que todavía seguimos aprovechando, ¿no? Porque esos habeas corpus, esas denuncias en los fueros internacionales siguen apareciendo hoy como prueba judicial en las causas que se desarrollan en este momento. O sea, la importancia que han tenido, que se pudieron demostrar casos enteros durante la dictadura en los fueros judiciales a partir de esta práctica de estas organizaciones. Entonces estos nuevos organismos no se fundan de cero, no se fundan en la nada, en el éter, sino que hay una base anterior que los sostiene. Y entonces a partir de ahí es que van a conformarse estos organismos que nosotros conocemos, con esa potencialidad y con esa fuerza, que después va a ser autónoma y que se van a abrir de estos organismos anteriores y van a empezar a recorrer un camino que es muy propio de madres, de familiares, de abuelas posteriormente, de hijos bastante después, ¿no? Esas formas nuevas que van a tener que encontrar esos organismos una vez separados de estos organismos tradicionales también son un aprendizaje, que es cómo hace, no es lo mismo ser una madre, ser una abuela reclamando por un familiar que las comisiones de presos donde había compañeros, donde había hermanos, donde había pareja, ¿no? Y esa búsqueda de la relación filial y esa búsqueda de la empatía de la sociedad hacia dentro del país y hacia afuera, a partir de asumir que todos tenemos una madre, todos tenemos un padre, que muchos tienen hijos y que entonces hay ahí una posibilidad de empatía y que probablemente no haya sido una decisión súper consciente esta que estoy diciendo, pero sí tuvo una potencialidad enorme a la hora de romper el cerco del discurso del opresor, ¿no? Que era el discurso del guerrillero, el discurso del subversivo. Eso se rompe gracias a que uno puede ponerse en el lugar del otro. Todos tenemos una madre y ninguno quisiera ver a su madre reclamando en la Plaza de Mayo. Muchos tenemos hijos y no quisiéramos pensar qué nos pasaría si algo les pasara a nuestros hijos. Y entonces esa capacidad de creatividad que tienen en ese momento las madres es lo que les da esa potencia tan enorme durante la dictadura y en los primeros años de democracia. Pero yo creo que sin duda si la lucha por memoria, verdad y justicia logró ser no solamente de los afectados directos, sino del conjunto del movimiento popular, tiene que ver con otro aprendizaje y otra gran capacidad que han tenido los organismos, las madres en particular, y Eve de Bonafini en particular, que fue poder, a partir de la lucha por la búsqueda de sus hijos y luego a partir de la lucha por justicia, comprender, aprender de la lucha de sus hijos. Eso que hoy nos parece tan normal y que nos parece tan común, porque nuestras madres nos lo han dicho una y mil veces, que es que sus hijos los parieron para la lucha, no es un proceso sencillo. No es sencillo para los que somos padres, cualquiera que sea padre en este momento sabe que la primera reacción que tenemos nosotros es a explicarle las cosas a los hijos, ¿no? Asumir que un hijo nos enseña algo no es una tarea fácil, ¿no? Requiere de todo un proceso, de muchas horas de psicoanálisis para los hijos, de una cantidad de elementos que hacen de verdad que sea un proceso difícil poder reconocer a un hijo como par y poder aprender cosas que uno no sabía de sus hijos. Y mucho más difícil si sus hijos no están, ¿no? Si en ese proceso hay que hacerlo a partir del recuerdo de esos hijos, a partir del recuerdo de esas prácticas, y sin embargo las madres pudieron hacer ese proceso y lo hicieron colectivamente. Y en ese proceso de aprender de sus hijos, de tomar, de construir un legado a la inversa, de asumir que el legado de ellas era el de la generación posterior y no de la generación anterior, nos recibieron a las generaciones posteriores en una lucha que no necesariamente era nuestra lucha directa, ¿no?
entendieron la lucha de sus hijos, pudieron continuarlas tomando su legado, y entonces la lucha ya no era solamente por la memoria, la verdad y la justicia, sino también contra el hambre, contra la desocupación, contra la represión policial. Continuaron el legado de sus hijos, y en esa continuación del legado nos recibieron a nosotros en nuestras propias luchas, a las generaciones que vinimos después. Siempre digo, los compañeros me han escuchado 1000 veces decirlo, pero a mí me parece que es fundamental este proceso en la resistencia al neoliberalismo en los años 80 y en los años 90, donde estábamos todos fragmentados, donde cada uno de nosotros peleaba lo suyo en un rinconcito, en su lugarcito, sin capacidad de ver las luchas que lo rodeaban, ¿no? de la resistencia. Y eran las madres, era cada jueves en Plaza de Mayo, en época de malaria con un megáfono, en época de vacas gordas con un escenario y un micrófono, donde se abría la posibilidad del reclamo de cada una de nuestras luchas particulares. Los mineros de Río Turbio, los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, las empresas recuperadas, y los años en que se desguazó el Estado en nuestro país, en que se desguazó la industria en nuestro país, fueron años donde resistimos como pudimos en cada lugar y tuvimos una ampliación de nuestra voz, un reconocimiento en esa plaza cada uno de los jueves, gracias a esa capacidad de las madres de hacer propio esa lucha, de hacer propia la lucha contra el neoliberalismo, el proceso en el cual nosotros hicimos propia la lucha por memoria, verdad y justicia. Y cuando a partir del 96 estalló el movimiento, los 24 de marzo, el 24 de marzo se convirtió en el lugar de encuentro donde por una vez en el año nos mirábamos a la cara y decíamos: no estamos tan solos, viejos, estamos los 5 secundarios, pero también están los 4 jubilados y están los compañeros de la empresa recuperada, y bueno, después cada uno se volvía, diría Serrat, ¿no? Cuando terminaba la fiesta, cada uno se vuelve a lo suyo, pero ya sabiendo que no estamos solos, que había otros peleándola en otro lugar, ¿no? Como aquellas prácticas de la resistencia peronista, de saber que un compañero estaba en otro lugar. Nosotros, gracias a esos momentos de encuentro en la lucha contra la impunidad, sabíamos que en algún otro lugar había una fábrica, había un empleado telefónico que peleaba contra la privatización, había un empleado de YPF que cortaba una ruta en algún lugar del país. Y ese saber que estaban esos otros, incluso cuando éramos poquitos, incluso cuando el neoliberalismo avanzaba y perdíamos una tras otra cada una de las batallas, nos permitía mantener la lucha adelante, ¿no? Si no hubiéramos tenido esos encuentros, si no hubiéramos tenido ese hilo de articulación, si el genocidio hubiera sido realmente exitoso y nos hubiera desarticulado del todo, seguramente hoy tendríamos una universidad privada, arancelada, porque no hubiéramos podido resistir con la situación que teníamos solitos con nuestra alma en los años 90, ¿no? Y así cada una de esas luchas. Entonces, a mí me parece que vinieron muchos años después en los que todo eso se potenció, se multiplicó desde el Estado, que pudimos construir una cantidad de políticas públicas interesantes, que ampliamos los derechos para gran parte de nuestro pueblo, pero que en ese proceso de ampliación a veces nos olvidamos que fue producto de toda esa lucha, que fue producto de aprender de un montón de derrotas anteriores, que no fue magia, diría la expresidenta, ¿no? Pero no fue magia que tiene un contenido detrás, no simplemente no fue magia y cada uno que llene lo que quiera, sino que ese no fue magia, no fue gracias a uno o a dos, sino a un recorrido muy importante del movimiento popular, donde los organismos tuvieron un rol central como articuladores, como potenciadores y como ámbito, como bandera de lucha, ¿no? Uno piensa en el 2001 y yo no puedo no pensar en las madres haciéndonos cordón a nosotros, lo pienso ahora y me da vergüenza, pero en aquel momento ellas se pararon adelante y nosotros éramos invencibles y no nos importaba nada, y así cada una de las luchas que yo recuerdo de mi corta existencia, en todas ellas estuvieron nuestras madres adelante, ¿no? Nuestras madres están muy viejitas, las que quedan, algunas ya se nos fueron,
Pero me parece que el mejor legado o el mejor homenaje que uno puede hacer es ahora sí recuperar el legado a las generaciones posteriores, ahora sí hacer la cadena en el orden que se supone que hay que hacerlo y tomar esas experiencias no para hacer lo mismo, no para creer que podemos aplicar viejas fórmulas, pero sí sobre todo aprender de ellas y del movimiento en general, esta capacidad de apropiarnos de nuestras propias experiencias, de apropiarnos de lo que hemos podido y de lo que no, no solo autoflagelarnos con lo que no hemos podido, también ser capaces de reconocer lo que sí pudimos, porque ahí está nuestra fuerza y nuestra potencialidad para lo que se viene, ¿no? Si solo sabemos lo que hicimos mal, pero no somos capaces de reconocer lo que hicimos bien, va a ser muy difícil que planifiquemos política que sea efectiva a la hora de resistir. Yo creo que ese es el mejor legado que nos pueden dejar los organismos, es el mejor legado para seguir refundando y repensando los organismos que hoy también tienen una crisis y que no pueden seguir siendo los mismos organismos que eran en los años 80 y tienen que volver a pensarse a sí mismos, esa es tarea como para adentro, pero sí, en todo caso me parece que ahí está un elemento fundamental a la hora de pensar cómo enfrentar al neofascismo, ¿no? Para decirlo rápido. Bueno, eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Bueno, pensaba, cuando pensé qué iba a decir, dije, ay, ¿por dónde empiezo? Y lo primero que escribí es algo inesperado. Algo inesperado, ¿no? Porque de todas esas políticas, de todas esas conquistas, bueno, nosotros estamos en un lugar que es en gran medida una conquista, ¿no? Y digo, era inesperado. En el mundo, digo, cuando era la década del 90 y nosotros, bueno, también se tomaba la facultad en esa época, nadie esperaba que los ex centros clandestinos de detención se convirtieran en espacio para la memoria, ni tampoco era reclamo de nadie, ¿no? Y ¿qué se hace con lo inesperado? Que tampoco brotó de una lechuga, digamos, ¿no? En el caso particular de Olimpo, hay varios mojones que podemos encontrar, pero también sabemos que la primera marcha, digamos, ya en la década del 90, fue en el 96 y eran 4 personas, entre ellos un hermano de un compañero que cayó acá, que también era militante, pero se presentaba como vecino, ¿no? Entonces, un poco agarrándome de vos y pensando que no, ¿por qué un lugar se convierte en un espacio para la memoria y otro lugar no? ¿Por qué el Regimiento 3 de Tablada no? Sí, fue un centro clandestino y además conocemos que tiene su historia, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos que podemos asumir, que se asumen colectivamente? ¿Cuántos de todos los 700 lugares que fueron centros clandestinos que sabemos ahora son espacios para la memoria? Muy poquitos, como 40 y algo. Entonces, pensaba que hay un vínculo, ¿no?, entre este resto material que son los sitios de memoria, que son el resto del vestigio del genocidio, y ciertas elecciones que se hacen también en la lucha, y Más fuerte, ¿no? que son vestigios, ¿no? Los centros clandestinos son vestigios, son marcas, y son lugares que se convierten en patrimonio, pero son un patrimonio difícil de transitar. Entonces, son un patrimonio, nosotros cuando pensamos en el concepto de patrimonio pensamos en algo de la materialidad que se vincula con la identidad, ¿no? Vos interrumpime todas las veces que quieras. Pero, bueno, la Plaza de Mayo también es patrimonio nuestro. Y el Cabildo, todo el mundo dice que sí, que es patrimonio nacional, pero si vos preguntás el Olimpo, y mucha gente va a decir que no es patrimonio, pues estamos hablando del conflicto. Entonces, ¿cuáles son los conflictos que se pueden nombrar? Depende del contexto histórico, quiénes son los que nombran y cómo se puede asumir, digamos, como propio ese conflicto, como parte de nuestra propia identidad, no para tomarlo folclóricamente, sino para hacernos cargo de ese conflicto de algún modo en que podamos estar a la altura de ese conflicto,
¿no? A la altura de ese conflicto. Male decía, había luchas que precedían. Cuando se decide qué hacer con estos lugares, brotaron todas las discusiones sobre todas aquellas luchas y cómo narrarlas. Entonces no se puede mirar esas fotos y no nombrar las identidades de cada uno y cada una de las compañías que cayeron en estos lugares y decir, bueno, que todas esas luchas siguen vigentes, o sea, en forma de conflicto, en forma de derechos que no están garantizados, en forma de sueños que son colectivos, que no fueron todavía conquistados en términos sociales, en términos comunitarios, en términos de transformación social o de revolución, que también es otra de las palabras, ¿no? Y de transformación. Entonces, si estos son los lugares donde sucedieron auténticamente los crímenes de lesa humanidad, donde los compañeros fueron vistos con vida por última vez, qué tipo de patrimonio es este, cómo nos vinculamos con estos lugares y al mismo tiempo qué luchas podemos alojar en estos espacios. Como que a lo largo de los años fuimos entendiendo de distintos modos todo esto. Hasta qué punto se puede hacer eco o no, y la subsistencia de estos espacios a lo largo de los años, su sustentabilidad va a depender de la capacidad que tengamos, no solamente de tener proyectos, sino que esos proyectos sean inclusivos. ¿Pero inclusivos de qué? Esto que ella cuenta, de la década del 80 y 90, que acá muchos vivimos esas décadas ya entendiendo lo que pasaba, aunque éramos chiquitos, pero entendíamos, vuelven a suceder. Entonces, hay una frase que me encanta que dice que el pasado es un país foráneo. Sentate acá, Marta. Sentate adelante. El pasado es un país foráneo, ¿no? Que al pasado no podemos acceder del todo. Entonces, para ir al pasado, como que vamos eligiendo algunas cosas. Y esas cosas que elegimos, para que hagan sentido, tienen que ser compartidas socialmente entre todos, para que tengan algún tipo de sentido. Cuando pensamos en estos lugares, una de las cuestiones fundamentales era qué rol iba a tener el Estado. Entonces yo estoy como un poquitito más atrás en tu relato, y es el Estado había ocasionado el daño. Y el Estado no había respondido por ese daño. Y entonces las políticas públicas tenían un sentido en tanto y en cuanto el lugar de la reparación simbólica estaba en manos del Estado. Por eso tenían que ser políticas públicas. Y fue una discusión larga en todos lados, y acá también, digamos, que generaron discusiones, conflictos y disidencia, digamos, ¿no? Y logramos que fueran políticas públicas, lo sostuvimos en el tiempo y eso está en peligro. Como está en peligro todo, ¿no? Todo el bien común en general, no solamente en estos lugares. Y pensaba, porque a veces nos encontramos con situaciones en que parece una foto, no es una foto, es una película, ¿no? Lo que sucede con las luchas del pueblo se replica en estos espacios en forma de un instituyente permanente. Estamos todo el tiempo, no hay un momento de cristalización absoluto, no. Siempre estamos instituyendo, porque siempre aparece la paradoja de quién se queda afuera. ¿Quién se queda afuera de los relatos? ¿Quién se queda afuera en la toma de decisiones? ¿Quién se queda afuera? Pero, más allá de eso, yo quiero decir, ¿quiénes entraron? ¿Quiénes se animaron a entrar? Porque hay un compañero decía, bueno, al principio cuando este lugar se recuperó, mucha gente no se animaba a entrar. Se ponían en la puerta, era increíble. Nosotros había que animarse a entrar y construir eso que nosotros después llamamos como hospitalidad, una especie de hospitalidad pedagógica con los chicos, pero política también y comunitaria, abrir la puerta. ¿Y qué voz fue la voz con mayor autoridad y legitimidad en ese contexto? La de los sobrevivientes. La voz de los sobrevivientes, ¿por qué tenía autoridad acá?
porque habían estado detenidos acá, habían visto a los compañeros y habían sufrido en su propio cuerpo la experiencia concentracionaria, porque habían sido militantes antes de haber caído y habían seguido siendo militantes después. Porque la voz, a mí me gusta mucho una frasecita de Vicky Dalio que dice que muchas veces a los sobrevivientes me parece que les ponen el on del cassette, habla ahora, bueno, contá lo que pasó, chao. Pero no, las experiencias que venían a traer los sobrevivientes eran experiencias de organización, saberes profundos, la pregunta del qué hacer, pero ya no en forma de partidos, sino qué hacer en forma de organizaciones. Y entonces estos saberes encontraron en estos lugares una resonancia más grande. Y a mí, bueno, hay una anécdota, ¿puedo dar una anécdota también? Ella es mi profe también. Bueno, una anécdota que estábamos acá y se estaba decidiendo qué hacer y una compañera, Isabel, dijo, vayamos a preguntarle a los vecinos que sabían. Y todo el mundo tenía ansiedad de saber lo que había pasado ahí. Pero ellos ya habían contado todo en algún punto. Bueno, la negra, Julio, digamos, los compañeros ya habían contado lo que había pasado. Se lo podía volver a contar, registrar para los juicios, etc. Vayamos a preguntarle a los vecinos. Y es un gesto que incluye una paradoja primero, que es, bueno, todos tienen la mirada puesta adentro, vamos a ponerla afuera, una mirada oblicua, ¿verdad? Y por otro lado, una pregunta sobre los destinatarios también de las prácticas, no solamente las prácticas genocidas, que son las que hicieron posible, digamos, el funcionamiento del centro clandestino, la desaparición forzada de personas, y que a lo largo del tiempo iba a redundar en la necesidad, que nosotros lo sintetizamos como la necesidad de reconstruir lazos sociales desde estos lugares. ¡Qué objetivos altos! O sea, y lo seguimos sosteniendo, pero claro, después cuando pasa lo que está pasando ahora pensamos que fallamos, no hicimos lo suficiente, ¿no? Entonces quizás nos equivocamos en nuestras prácticas. No, los destinatarios, ¿quiénes iban a ser de estos lugares, de estas prácticas? Y bueno, el barrio. El barrio había sido actor de la recuperación, pero también iba a ser el destinatario de lo que se hiciera en este lugar o en estos lugares. Y fuimos haciendo distintas pruebas y distintos ejercicios, pero siempre pensando, creo yo, Julio Lareu lo decía muy lindo, algunos lo escucharon, pero está escrito en un cartel que tenemos ahí, que había que forzar una paradoja. Que estos lugares que habían sido lugares de muerte había como que convertirlos en lugares de vida, pero no tampoco como significante vacío en la vida, sino una vida con un propósito. Y ese propósito tenía que ver con entender, pero a esos problemas a los que habían apuntado con su militancia, a los detenidos desaparecidos y toda esa generación de compañeros militantes, seguían existiendo y había que poder apuntar a ellos, ¿no? Entonces, me sumo a tu lógica y digo, además hay una especie de paradoja, ¿no? Porque se construyen figuras muy importantes en los organismos y al mismo tiempo hay algunas voces que quedan un poco rezagadas. Y cuando los sitios de memoria empiezan a emerger, esas voces son las más legítimas, ¿verdad? Entonces, como que nosotros nos encontramos con el tema de los sobrevivientes constantemente y me pregunto si este es el tiempo para es el tiempo de trasvasamiento generacional, aunque tengan 70 años ahora, 60, digamos, esos saberes siguieron en pie. Cuando estaba el macrismo, hubo un embate muy fuerte contra el Posadas, el hospital. Y los miércoles hacíamos unas reuniones ahí. Y una vuelta fuimos desde acá a registrar y bueno, gente que habíamos entrevistado, de repente estaban haciendo cosas ahí y eran los referentes, y algunos no se conocían entre sí. Uno era sobreviviente de un pozo en Rosario. Y había organizado a los vecinos del barrio y iban con una bandera que decía vecinos. No conocía al médico que estaba haciendo toda la movida con los médicos
del Posadas, ¿no? Que también había estado detenido en Coordinación Federal, y otro que se había podido rajar, pero también podemos decir que está entre los sobrevivientes, había organizado toda una parte, digamos, de visibilización cultural. ¿A qué voy con esto? Que los espacios de memoria son algo inesperado también, fueron algo inesperado. Todavía no conocemos su potencial en alguna medida, pero sí hay un legado que vino de la voz y la experiencia de los sobrevivientes. Y hay mucho aún por conocer. Hola, Simón. Hay mucho por conocer sobre cómo podemos encontrarnos con esas luchas a través de estas voces en estos espacios, ¿no? Y bueno, otra de las cosas inesperadas que yo había marcado como para compartir es que hubo un encuentro entre los saberes militantes y los saberes profesionales también, y que eso produjo una serie de novedades que impactaron no solamente en los sitios, sino también en aportes en los juicios, en aportes en las facultades, en aportes en muchos niveles. Entonces yo me pregunto, para dar una vueltita y devolverte la pelota, es si estas voces que en ese momento tuvieron un rol fundamental para contar lo que había sucedido, y con el paso de los años han habido muchos proyectos que explicaron y les dieron espacio para ser más que cassettes, ¿no? Para contar el horror. ¿Qué va a suceder con esas voces y qué lugar pueden llegar a tener en un contexto a donde vuelve a construirse un discurso, digamos, un discurso de derecha que vuelve a nombrar a los compañeros como subversión, ¿no? Entonces, como que acá tenemos de nuevo este dilema, y me pregunto si vamos a hacer lo mismo con este conflicto, que es el conflicto de la militancia, o qué va a pasar, no sé. ¿Yo tengo que contestar? Sí. Es muy justo lo tuyo. Yo lo que yo puedo contar una anécdota, porque te tomó de sorpresa, pero quien sabe la anécdota viene a cuento. Estoy muy de acuerdo con este enfoque que hiciste de los organismos que existían antes, ¿no? Y me acordé que en el año 78, en la Liga, organizamos una marcha a la CAL, que es la Comisión de Funcionamiento Legislativo, una parodia que funcionaba con el Congreso. Y ahí, a pesar de estar en lucha, usamos una movilización, no una reunión de juristas, ¿no? Nos cagaron a palo, ¿no? Pero la anécdota era que cómo tuvimos que aprender, porque ese día teníamos ya 7.000 habeas corpus arriba de la mesa y no sacamos la conclusión que de los centros clandestinos de detención. Es decir, fue parte de un aprendizaje muy duro, eso quiero decir. Por más que uno esté dispuesto a la lucha, después el proceso de aprendizaje. Sí, a mí me parece que esto que dicen los dos, digamos, que decía Maru y que decís vos, efectivamente hay el proceso de aprendizaje, uno aprende a veces más de lo que no le sale que de lo que le sale, ¿no? A veces el proceso de entender por qué uno fracasó en el intento de hacer algo nos permite un proceso de conceptualización mayor que cuando algo nos sale bien y entonces seguimos porque estamos contentos y no nos preguntamos qué fue lo que hizo que saliera bien, ¿no? En general no nos preguntamos por qué salen bien las cosas, pero sí por qué salen mal. Entonces uno aprende de esos procesos, ¿no? Y me parece que esto que traía Maru en relación a la voz de los sobrevivientes y que incluso se podría extender a la voz de la militancia de esa generación, ¿no? También de los que se exiliaron, también de los que
fueron secuestrados o no fueron presos, y que encontraron otras formas de militancia y de organización, como decía Maru, que ya no, en plena caída del muro, en plena derrota nacional e internacional, ya no era la revolución por mucho tiempo, y andábamos medio alicaídos por el mundo, pero cuando uno tiene el bichito adentro y a uno la injusticia le pesa, es muy difícil quedarse callado. Y esos compañeros, como decía Maru, algunos se organizaron en la Asociación de Exdetenidos y se organizaron en función de la lucha contra la impunidad, pero otros se metieron en el sindicato o en el club del barrio, o no. Y en esas inserciones de esos compañeros hubo una transmisión de esa experiencia, ¿no? Una transmisión que continúa. Porque hay un problema que creo yo que es el mayor riesgo, que es creer que la transmisión o el trasvasamiento generacional es alguien hablándole a otro y explicándole cómo fue la vida, cómo fue la lucha, e incluso dando alguna instrucción, ¿no? Y uno transmite, y eso es contar, y está bien, y hay que hacerlo, pero uno aprende haciendo. Y uno aprende a tomar la facultad, tomando la facultad con los mayores que saben tomar la facultad porque ya tuvieron esa experiencia antes, y uno aprende a trabajar con el que está trabajando ahí hace más tiempo, y uno aprende poniendo el cuerpo y haciendo, aprende yendo a movilizarse en el 78 y recibiendo los palos, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje que fue muy callado y que, ¿no?, durante muchos años parecía como si los sobrevivientes de esa generación estuviera ausente, redundó en un conocimiento y en una apropiación que es la que se nota hoy en los juicios, ¿no? No solo en los sitios, ¿no?, también en los juicios. Si uno ve las particularidades del proceso de juzgamiento en Argentina, es distinto a cualquier otro proceso de juzgamiento en cualquier lugar del mundo, y esas diferencias son producto de que muchas de las cosas que vamos a discutir en los tribunales son reflexiones y aprendizajes y comprensión del funcionamiento del aparato genocida que hicieron los propios sobrevivientes. Sí. No, yo quería mirarlo también desde este punto. Los sobrevivientes, además, para los sobrevivientes fue muy costoso ser sobrevivientes. Fue muy costoso. Fue muy costoso para los pares, fue muy costoso ante las madres. Digo, ¿por qué sobreviviste? No fue fácil para esa generación de sobrevivientes. Entonces, la participación, ahora, creo que, lo hablaba con mi madre y con otros compañeros, es la generación más, si uno lo mira desde otro lugar, más derrotada, ¿no? Y sin embargo es la generación que, a pesar de esa derrota, la peleó, la siguió peleando por justicia cuando ni siquiera imaginaban que iba a haber justicia, ¿no? Entonces, en estos momentos en que estamos como estamos, yo siempre vuelvo a esa generación y digo, hemos estado tan mal en este país en algún momento, tan mal, que ellos fueron asesinados en este lugar, que estaban rotos todos los lazos, que la dictadura parecía interminable. Me acuerdo mi madre viendo el Mundial 78 diciendo no se van más, o ir el 30 de marzo a la plaza y el 2 de abril ver una plaza de Mayo llena victoriando a Altier y era no se van más. Y sin embargo la siguen peleando. Entonces hoy por hoy siempre tomo esa lucha, a veces silenciosa, costosa, muy costosa, sobre todo para los sobrevivientes, pero que nos dan ese ejemplo que, a pesar de la derrota tan profunda que tuvieron como generación, porque la tuvieron, la mayor derrota es que ellos no están, sin embargo pudieron seguir luchando. Creo que nos falta aprender mucho de ellos, porque están más por debajo de la alfombra que otros sectores en la lucha por los derechos humanos. Me parece que fueron, como dice, yo siempre digo, bueno, la lucha, los juicios, la madre. La verdad la dieron los sobrevivientes. Y les costó mucho.
les costó la CONADEP, les costó venir acá, reconocer cada espacio, cada lugar. Y bueno, es una lucha que y le sigue costando. Y lo siguen haciendo. Entonces me parece que esa perseverancia y ese compromiso, porque tenían un compromiso con sus compañeros y con la lucha de sus compañeros, que es lo que tenemos que tomar hoy. Hoy que estamos así como estamos, siempre pensar que... Sí, capaz que para no, o sea, pensando en cuáles son los desafíos, ¿no? Ellos efectivamente pudieron eso, pudieron otra cosa que era impensable, que era terminar con impunidad, ¿no? Y eso era impensable cuando en los 90 era un delirio. Cualquiera se hubiera cagado de risa si decían va a haber juicio, olvidate, o sea, no había ninguna chance. Y pudieron, ¿no? Y sin embargo también vale la pena pensar qué es lo que no pudo esa generación, ¿no? Y yo creo que lo que sí no pudo esa generación es terminar de balancear o de sacar conclusiones. Aprender de la derrota de las organizaciones. Y esa falta de balance es un balance que nos debemos todos, porque al no haber podido hacerla, no la pudimos hacer ninguno de los que vinimos después tampoco. Y eso también es un elemento a tener en cuenta, que eso nos generó que un pueblo resistiendo, incluso creyendo que había cero posibilidades de ganar resistiendo igual, con una rebeldía maravillosa, no pudiera construir una alternativa política desde abajo para tener una propuesta por la positiva superadora, ¿no? Eso no pudimos, ¿no? En el 2001 hicimos una gesta enorme y después se fueron y nos miramos como dicen, ¿y ahora? Y así, seguimos en la Asamblea de Parque Centenario, digamos, como, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué? Porque evidentemente hay algo ahí, esa derrota, de esas organizaciones, de un montón de cosas que hay que revisar, que hay que repensar, que hay que pensar con el tiempo transcurrido, pero también pensando en las cosas que se hicieron en aquel tiempo, que nos debemos. Y entonces cuando hubo una apertura y una posibilidad, vino un gobierno con un montón de elementos interesantes, pero se produjo una cosificación y un encapsulamiento de esa memoria que hace que las generaciones más jóvenes, los que hoy tienen 20 años para abajo, les cueste apropiarse de esa experiencia, porque o son héroes o son demonios, o están a favor o están en contra, pero sin la dinámica que tuvo siempre la memoria y la lucha por la memoria entre nosotros. Y entonces repensar eso también es una deuda que nosotros tenemos, ¿no? Esta cosa apartidaria que solemos tener, antiorganización, nos da un poco de urticaria y creemos que nos van a coartar nuestra democracia y nuestra libertad individual, ¿no? Y entonces, incluso en una situación propicia, con un gobierno, con un montón de características, no pudimos empujarlo hacia un proyecto popular porque no estábamos organizados, ¿no? En algún punto, me parece. Digo, para no solo tirar, digamos, todo lo positivo, sino también pensar qué es lo que nos queda por revisar hacia adelante. Me parece interesante también porque cuando nos... No tengo una palabra feliz para decirlo, entonces voy a tratar de decirlo del mejor modo porque la palabra que tengo es fea. Pero tengo una psicóloga adelante que seguramente va a poder decirlo de otro modo. El Estado, digamos, buscar en el Estado, en este caso, digamos, la reparación simbólica, buscar en el Estado que cumpla con todas estas funciones que debe cumplir, no fue tarea menor, ni es tarea menor, ni va a ser tarea menor, pero no puede ser la única tarea. Eso es lo que entiendo de lo que trae Male. No puede ser la única tarea poner al Estado en situación de cumplir sus deberes de garante de derechos, sino también de qué modo seguir construyendo, digamos, algo parecido a un sentido de futuro común, ¿no? Que no se puede reducir al Estado mismo,
En ese sentido también es como crecer, dejar de ser, somos adultos, digamos, ¿verdad? Dejar de ser niños metafóricamente. Tenemos todas estas responsabilidades, ahora tenemos la edad que tenemos, bueno, ahora estas responsabilidades nos ponen, digamos, en una situación nueva. ¿Qué vamos a hacer con estas responsabilidades? Cuando yo les decía la cita que me gusta mucho, que es que el pasado es un país foráneo del que no podemos acceder del todo, sino que elegimos cosas. ¿Qué cosas de ese pasado, digamos, están en nuestras manos elegir ahora para el futuro? Y también considerar, creo, que hay en esta idea de los imponderables o las cosas inesperadas, no sabemos cuál va a ser el actor de la transformación, pero lo que sí sabemos es que las prácticas, digamos, todas las prácticas de resistencia se van a ir ganando de un modo u otro. Los organismos tienen un rol. Male dice, los organismos también están en un momento donde también tienen que cambiar. Los espacios de memoria, no las cosas de los espacios, sino que participamos de los espacios, también somos actores ahora. Pero son 40 sitios, no es poco. 25.000 personas vinieron a hacer la visita el año pasado, no es poco, digamos, no es, claro, con eso no damos vuelta, no es el batacazo de la matanza, ¿viste? Estamos esperando los votos de la matanza, no, pero 25.000 personas, ¿no? Digamos, los estudiantes universitarios dicen 2 millones, ¿no? 2 millones de estudiantes, bueno, ¿de dónde va a surgir el actor o cómo se construye el actor de la transformación? No solamente para resistir, sino también para poder plantearnos objetivos, digamos. Yo creo que cuando el hermano de Billy vino, hizo la primera marcha acá, eran 4, pero la policía salió entera, salieron armados, y yo solo 4, ¿viste? Porque ellos no se querían ir. Y no sé cuánta idea de que realmente iban a conquistar este espacio tenían en el año 96, pero siguieron haciéndolo. Entonces cuando vino el 2001, la asamblea lo decide como este es un lugar para conquistar, para que se vaya la policía, digamos, hay algo en la persistencia que aparentemente... Hay algo en la persistencia y en la pluralidad, ¿no? De que no hay un actor. Que la lucha por memoria, verdad y justicia tiene la centralidad en los organismos, o en tal o cual actor en determinado momento, pero incluye a todos. Una de las características es que todos tenemos un lugar ahí, digamos, ¿no? Y tuvimos siempre. Y eso, esto que vos decís de los sitios, y en particular de por la dinámica de su recuperación y por la dinámica del trabajo, porque no todos son iguales, ¿no? Pero tiene eso, ¿no? El sitio está en un barrio, está articulado con ese barrio, no es que está ahí y mira el mundo, digamos, ¿no? Parte del barrio para mirar el mundo. Tiene una mesa de trabajo de consenso donde hay actores del barrio y actores sociales y políticos que la integran. Tiene proyectos de investigación que coordina con espacios universitarios, son empleados estatales, tiene todo eso al mismo tiempo, y capaz que también esa sea una de las cosas a repensar de las viejas organizaciones, que es capaz que la centralidad no está en un actor. Y ya no nos sirve en este mundo pensar es el movimiento obrero industrial y atrás todo el resto, sino que necesitamos de esa pluralidad que compone hoy el entramado social y el modo de producción existente hoy, ¿no? El que describía Marx, ¿no? El que existe hoy. Y eso, esa es una experiencia también para retomar, ponele, que es esa pluralidad suena hermoso y suena qué linda la comunidad y todo, es un quilombo, nos tiramos las mechas, ¿no? Sí, claro. Cada uno tiene su forma, su tiempo, es un esfuerzo. A veces en esta aceleración constante del mundo a veces es más fácil laburar solo, porque si tenés que ponerte de acuerdo con otros, primero tenés que poner de acuerdo con otro, después tenés que empezar el trabajo, bueno, lo hago yo, ¿no? En la universidad me pasa mucho con los estudiantes. Digo, hay que hacer trabajo en grupo y lo primero que es, tengo un montón de manos diciendo no se puede hacer individual, porque
Bueno, ese aprendizaje que hicimos en los sitios, ¿no? De a veces cuesta más, pero es mucho más enriquecedor, es mucho más interesante lo que sale de ahí y es mucho más interesante cómo salimos nosotros de ahí que haciéndolo uno solo, ¿no? Eso es un aprendizaje para agarrar fuerte, digamos, como... Sí, bueno, hacernos cargo de que es un aprendizaje que tiene, no es intelectual, sino que es de toda la experiencia nuestra, o sea que es intelectual, pero también es afectivo y también es de vínculos y de construcción, y son infinidades las cosas que se van haciendo en cada uno de estos espacios. Y también es cierto que a veces yo pienso que es como el papel secante, ¿viste? Como que sucede, ¿se acuerdan del papel secante? Sí. Nunca lo supe usar y siempre me decía toda la tinta. Y eso parece, bueno, por mí es el papel secante, siempre como que queda, ¿no? Hay algo que va quedando, incluso en ese borroneo, que te va quedando en ese cartón, ¿no? Nosotros tenemos, ¿qué tenemos por delante? Por delante, lo que yo personalmente, y así me lo presento todos los días, no quiero pensar que tenemos el abismo. No tenemos el abismo. Entonces, si no tenemos el abismo, ¿qué tenemos? Habría que cada uno puede ir preguntándose. Yo creo que nos tenemos a nosotros, digamos, es un montón. Ella empezó hablando de la reciprocidad, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, la empatía. Hay muchas cuestiones, digamos, que están apagadas, que se van encendiendo en tanto en cuanto se convierten en necesidades casi vitales. Y en ese sentido hubo muchos aprendizajes que se fueron haciendo lentos, que tomaron como ritmo ahora en este año, también para los espacios para la memoria. Yo creo que a los estudiantes ni hablar. El otro día estábamos hablando y decíamos, bueno, los chicos que nunca habían tomado la facultad, en el momento que se decide, tomamos la facultad y deciden quedarse. Hay una transformación. Un salto. Es subjetiva, digamos, es como es una transformación tan grande, es una especie de epifanía, no estás ahí, se te revela lo colectivo, que está en vos. Y creo que eso es uno de los imponderables con respecto a los espacios para la memoria también. Como que la gente no quería entrar, o tenía tabúes con respecto a los lugares entendibles. Sin embargo, fuimos abriéndolos de un modo tal, por eso es una paradoja, ¿no? De un modo tal que no solamente se podía entrar, sino que se podía conocer la perspectiva de los sobrevivientes de la resistencia en estos lugares. ¿Y qué significa resistir en esas condiciones? Y bueno, resistir capaz que era, qué sé yo, la plantita de Billy no era un helecho muy lindo, era un poroto germinado, pero ver ese poroto era vida dentro, ¿no? O compartir un pedacito de algo, o hacerse un mimo, o proteger a alguien, o pasarse una palabra, o darse una información. Cada uno de los compañeros trajo eso. Entonces, estos lugares, también es una paradoja en un mundo secular, ¿no? Pensar que hay algo sagrado que sucede al acercarnos a esta historia. Y sí, es una paradoja, ¿viste? Me pongo durkheimiana y digo, bueno, claro, porque hay algo de la reconstrucción del vínculo. Entonces, en esa reconstrucción del vínculo que viene con la idea de resistencia, y la resistencia como algo mínimo, es mínimo desde afuera, pero adentro es todo, ¿no? Que nosotros sabemos que se aprende en estos lugares, y que en muchos otros lugares también se aprende, pero conociéndolos acá tiene otro sentido, porque está anclando en la historia colectiva dolorosa del pueblo, en este patrimonio hostil. Es un saber hostil, pero al mismo tiempo se convierte en un saber no hostil, en un saber tierno, desde esa voz, desde la voz, digamos, del cuidado, de la resistencia, de la solidaridad. Entonces, sí, tenés razón. Que después produce el salto, ¿no? Produce un salto. No es que nació un repollo, uno se sorprende, pero es eso que estuvo cociéndose sin que lo pudiéramos ver. Digamos, sin que lo pudiéramos ver. Entonces yo pensaba que a nosotros nos pasaron muchas cosas. Acá tenemos a una niña grande, pero quiero contarlo porque
en el transcurso de tantos Mira años, para atrás, no se reconoce. Yo no soy Grande. Claro, tengo que ser grande Es porque la grande. niña. No, claro. Para que los hijos somos un poco Peter Pan. claro, bueno, Claro. en este sentido, en el sentido que cuando armamos todos los proyectos me dicen, vamos a ver qué sabían los vecinos, vamos a ver quiénes eran los represores, vamos a decir cómo funcionaba el campo, esto, todo. Y fuimos, y lo fuimos haciendo y seguimos, pero y pasaron los años y nosotros mismos nos convertimos en mamás, en papás o a nuestros compañeros y nos dimos cuenta que a los hijos no los habíamos considerado como víctimas directas, sino que como la justicia, como que eran testigos de lo que le había pasado. Y lo que digo es que en la persistencia también aparecen preguntas nuevas que habilitan nuevas voces. O sea, al persistir, ¿se entiende lo que digo? Sí. Entonces, a partir de persistir, dijimos, no es vení Yami, hablame de tu papá, sino vení Yami, hablame de tu papá, pero hablame de vos, hablame de vos, operativo, de tu vida y de todo lo que significó para vos y todo y entonces se construyen colectivos y voces y registros y aportes también a la justicia inesperados desde estos lugares, ¿no? Perdón, y aportes a nosotros mismos, porque nos costó mucho diálogo entre muchos compañeros y compañeras reconocernos como víctimas, ¿no? Entonces, también hacia nosotros fue un aporte. Digo, fueron varios años discutiendo si éramos víctimas o no en los operativos, en estar secuestrados aquí adentro, con nuestros patios, todo eso. Así que fue un aporte para nosotros mismos Y también. para nosotros, porque esa fantasía que tienen todos los pibes en un momento de la vida de ¿Del ser hombre de la adoptado, bolsa? no, No, y del hombre de la bolsa que te llevan y te digo. pero de ser adoptado, Claro. para nuestra generación era ser hijo de desaparecido. Claro. Y digo, no es normal, no le pasa a cualquiera. Y no está bueno. Y no está bueno, no está bueno. Entonces también digo, en ese proceso eso va irradiando y irradia incluso los que no tenemos padres desaparecidos ni que fueron víctimas directas. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, yo quiero contarles que Amelia y yo somos maestras jubiladas de la Escuela 2. Cuenten Y, entonces. bueno, yo no me acuerdo bien la fecha, pero yo creo que fue en el año 96, Sí. cuando hicimos la primera, digamos, tratamiento en la escuela del tema del golpe. Lo hicimos de séptimo a primero, de primero a séptimo. Ella era maestra de séptimo y yo era de Bueno, elegido. Y habíamos trabajado el tema con los chicos durante la semana y teníamos la idea de trasladarnos con los chicos hacia el Olimpo y por la calle Fernández pegar un afiche que habíamos hecho de toda la escuela. Y cuando llegó ese día a las 8 de la mañana, el Olimpo estaba rodeado de policías. Rodeado de policías. Entonces, Evangelina, que era la directora en ese momento, dijo, si no vamos a salir con los chicos, vamos a llevar el afiche con una delegación del padre de la cooperadora, algunos maestros, y lo vamos a poner nosotros. Yo fui con 2 maestros más, padres e hijos de esas personas padres que nos acompañaban portando un enorme afiche. Sí, porque era una Y la tierra. policía estaba formada hombro a hombro, toda la calle, todo. El aparato grosso de automotor estaba hacia atrás, todo era. Y realmente los chicos se quedaron muy mal, los de séptimo, cuando los demás tuvieron que volver. Era realmente no era para eso. Y me reprocharon mucho, ¿por qué no nos llevaste? ¿Por qué? Hubo que explicar, hubo que decir lo que se podía. Nosotros sabíamos, pero tampoco habíamos sido actores directos. Yo creo que mi mayor preocupación era cuidar a esos pibes, que ya eran muchachitos. Esta escuela fue muy inclusiva
y tomaba, yo tenía alumnos de 7º grado, muchos venidos del Alto, que tenían 15, 16 años. Y me venían, me preguntaban, ¿se anima Vázquez a atenderlo? Y el inspector, o sea, cuidar eso, que venían de otras culturas, tratar de que entendieran algo, entender con ellos y aprender yo aprender. Pero fueron momentos muy importantes o sea, siempre, después trabajamos muchos años con la identidad. Pero por ejemplo esos muchachitos, un día descubro, yo los veía cuchichear, después de esto, que lo había pasado, seguíamos igual, era diario, el siempre tener alguna noticia, el hablar. Descubro que estaban haciendo tenían toda una organización de cómo trepar al piso alto de allá. Porque ellos querían descubrir, porque decían, eso está cerrado y abandonado, ahí tiene que haber algo. Y tenían el proyecto, el grupo, las nenas, todavía estábamos en una época diferente. Incluso su maestra estaba evolucionando, y las nenas detrás, pero los apoyaba, y los más grandotes, yo tenía algunos que eran muchachones, ese año en especial, y tenían todo el proyecto de por dónde trepar. Así que hubo que desarmar eso, desarmar... ¿De dónde sale la organización en este país? Sí, imagínate, ¿no? Por edad. Yo vivía en el barrio, hacia unas 12 cuadras, y me acuerdo de encontrarlos en el barrio años después ya, con sus hijos, y acordarse, ¿te acuerdas? Cuando queríamos subir. O sea, al mismo tiempo potenciar esas ganas de saber, era parte de la historia, de saberlo, de ser un poco protagonista, pero había que ser organizado, había que ser esa cosa que la maestra aprendía, y en muchas cosas se desayunaba. Yo digo que teníamos una escuela muy especial también, con una dirección muy clara y con un grupo de docentes que apoyamos. Sí. ¿Y bueno, pegaron el afiche? Los padres sí vinieron y lo pegaron después no sé, lo pusieron contra la pared. No sé, bastante tiempo, o sea, un rato. Lástima que no había celular, ¿no? Para registrar. Después yo no sé si pasaron al año siguiente que hicimos, yo a esa parte ya la pierdo, pero hubo un momento en que empezamos a trasladarnos a Fernández con los chicos y los actos del 24 de marzo los hacíamos a Fernández. Me acuerdo de hacer Sobre Fernández. Hacer toda la guía. Y en un acto, yo micrófono siempre en mano, y en un acto, esa es la inexperiencia en el proceder, de no haber registrado. Yo era de mucho escribir, pero de mucho dejar, tirar, de no haberle dado importancia mayor al registro, ¿no? Y en un acto estaba madres y abuelas, que era un momento de ellas que no se llevaban. Y el ministro de Educación era Firmus. No sé si nacional o era... No sé, lo tuvimos invitado en las dos instancias, cuando fue ministro de la ciudad y cuando fue ministro y me de la acuerdo de los chicos al sol, el ministro no venía. Y eso de por primera vez decirles, bueno, yo empiezo el acto igual, se acabó acá, los pibes son lo primero, esa cosa de salvaguardar a los pibes y de venir del CGP que correspondía a la zona, un encargado que era no sé cómo se llamaría en ese momento, a decirme, no, usted no puede empezar, usted esto, que a mí no me marca. Y yo por primera vez
sí había estado en la facultad y todo, pero no tenía esa experiencia, que yo digo, ese registro y ese no haber estado más preparada para eso. Y me acuerdo que lo saqué carpiendo y yo después volví a mi casa y con los despliegues que habían intervenido un teléfono de la escuela, sabíamos que estaba intervenido. Y claro, uno siente temor, pero al mismo tiempo una satisfacción enorme. Y lo único que lamento con los años es no haber registrado años, porque la vida pasa. Yo tengo 4 hijos, trabajé a lo bestia siempre, o sea, entonces la vida pasa y yo digo, qué bueno, pero después pude recuperar en encuentros con chicos, ya no tan chicos, de 25 años, y recuperar eso, esos momentos y con la pequeña satisfacción de pensar que algo se sembró, ¿sí? Algo, pero esto que usted dijo de organizarse, de recuperar la experiencia vivida, pero abrirla, transformarla, recuperarla, pero no para cristalizarse, como usted dice. Y yo creo que ese fue un grave problema nuestro como sociedad, porque en el momento que fue más oportuno que tuvimos, también quedaron ciertas cosas como cristalizadas, como que era así. Y no es así. Yo tengo 80 años. Entonces uno recupera eso, que no es así. Es no quedarse, es una película, como usted dijo. Son fotogramas, ¿sí? Y eso nos sirve para todo en la vida, de no cristalizarnos en un momento. Pero fue un aprendizaje personal enorme, en las buenas, en las malas, en los acuerdos y en las disidencias, ¿sí? Enorme. O sea que algo se supone que si uno supo aprender, tuvo que haber dejado algo. Esa es mi esperanza. El proceso de la escuela 2 es hermoso porque los 100 años de la escuela los festejamos en el domingo. Claro. Yo no Hace 2 años. El 24 de marzo. Y a mí se me pone la piel de gallina. Es que cuando recupero el espacio, nosotros recupero es una palabra horrible porque estamos en el nuestro, tampoco estamos cuando se conquistó el espacio, se activó patrimonialmente, se empezó a activar patrimonialmente y se abrieron esas puertas del primer acto del 24 de marzo. Sí, fue esa. Entramos todos hacia el fondo, está todavía el techo, el parque no estaba. Sí. Las madres se quedaron todas en la reja. Y ustedes fueron con los chicos, y bueno, Angelina bajaron un sol de papel crepé gigante. Teníamos un maestro correntino, Ramón, que había sido habilidosísimo para crear con las manos. Venía de Corrientes, pero una historia, y hacía esas cosas así. Increíble, porque era muy oscuro en el parque, entonces ahí abajo del teclado bajó un sol increíble y ahí estaba, ya estaba jubilada, me parece, Angelina ahí. Pero la habían invitado y era muy diferente el modo en que las maestras ingresaban con los chicos versus las mamás, ¿no? Que se quedaban ahí. Y entonces sí, este aprendizaje que ustedes cuentan, ahí se notaba porque como en el espacio de la calle, después con el tiempo lograron entrar. Pero en la calle también se fueron sumando delegaciones de las De escuelas de todo, enseñanza, claro, de y distritos. convocando. No todas, pero las convocaba. Yo creo que sin duda algo queda de eso, porque esas experiencias nos marcan, digamos, ¿no? Nos marcan cuando somos grandes, en el caso de ustedes, pero también a los chicos, ¿no? Y son esos aprendizajes que están ahí, ¿no? Marx tiene una frase en relación al fetichismo, y dice en un momento, no lo saben, pero lo hacen, ¿no? Como que uno no tiene conciencia del hacer.
yo diría como Reformula más. Ah, bueno. que uno sabe hacer, aunque no pueda explicarlo o aunque no sepa que sabe hacer, ¿no? Y en algún lado hay una transmisión que no está conceptualizada, pero que funciona como resorte. Que funciona como resorte con el estado de sitio en el 2001, que funciona como resorte con el 2x1 en el 2017, con la hegemonía del macrismo, que incluso funciona como un cierto resorte ahora, en este momento tan terrible con la visita a los genocidas. No pudieron avanzar ahí porque hay algo que funciona como resorte. Yo creo que el desafío es poder conceptualizarlo, porque en la medida que podemos conceptualizarlo, podemos recurrir al resorte con intención. Claro, Podemos ir a buscarlo para utilizarlo Esa es cuando la lo vuelta de necesitamos. tuerca. Claro, esa es la vuelta de tuerca, pero sin lo otro no hay conceptualización. O sea, sin eso que queda como flotando, que parece que no está, que parece que hicimos todo eso y no quedó nada, esto que decías vos del registro, ¿no? Que ahora hay tanto registro que a veces uno se pierde de estar, ¿no? Sí, De tanto no, registrar. claro. Pero eso que incluso no dice, no quedó ningún registro de eso, Quedó. está. Está ahí, está, y cuando algo sucede, algo estalla, aparece, ¿no? Y ahí en todo caso tendremos que nosotros estar atentos para intentar que cuando emerge podamos ponerle palabra y eso no vuelva a quedar flotando, sino que quede a la mano, digamos, ¿no? Claro. Me parece. Y tener confianza en ese registro, Claro. que es igual que tener confianza cuando vos hablabas y decías que habían luchado por desaparecidos, habían luchado también, aún en una situación de total desventaja y de creer que la misión es imposible, está el sentido de la lucha de clases. ¿A qué pertenezco yo? Y el devenir histórico, es decir, yo estoy sembrando algo para que venga otra generación. No sé si voy a ganar, pero es por acá. Y yo voy a pegar por acá. Como decía Di María, hay que romper la pared. Le doy a la pared. Entonces, después pasarán otros. Yo por ahí me quedo de este lado de la pared. Pero, porque estoy muerto, pero pasarán otros. Ese sentido, digo, para empujar la paradoja, porque se decía, bueno, que podemos traer parte de esa historia para hoy, ¿no? No se luchaba por un dirigente. La palabra referente, los sociólogos nos las insertaron. No, nosotros Yo lo no. digo, Los politólogos, fueron La los culpa es de politólogos. ellos. Echar a los politólogos la culpa, claro. Toda la culpa de Antes todos. eran sustantivos colectivos, Claro. el compañero, el correligionario, el camarada. ¿Vos viste los Instagram de los compañeros políticos? Claro. Viste que hay como mucho que... No. Y te digo la gestión, ¿no? Antes se conducía, ahora se gestiona. Claro. Pero vos ves compañeros, Sí, sí, eso pues. es político. Mami. Claro. Que tiene el capital humano. Gestionar el capital Claro, humano. entonces, ese sentido de lo colectivo me parece que es parte de empujar la paradoja. Y el otro tema que tocaste, que yo tengo medio una obsesión por ese tema, que es sacar conclusiones, ¿no? La falta de conclusiones de una generación inhabilita a otra, ¿no? Y no es nuevo. Marx hizo el 18 Brumario de Luis Bonaparte intentando sacar conclusiones de la derrota de la Comuna de París. Lenin hace dos pasos atrás y uno adelante tratando de sacar las conclusiones de la revolución perdida en 1905. John William Cook se devana mandando informes tratando de sacar conclusiones del golpe de Estado del 55. En cambio ahora, la nueva marketing político nos dice que no hay que criticarnos, porque eso se encarga el enemigo. Entonces no tenemos las conclusiones
y no habilitamos a la nueva generación a tenerlas. Ni el método de análisis. Ni el Ni método. el método de análisis, o sea, porque además lo que se pierde es el método. Claro. Ella dice, bueno, por la experiencia de que otras generaciones tomaron la facultad y hay alguno ahí que sabe, entonces se puede, si eso no existió, ¿cómo transmitís el método? Sí, en la experiencia, pero hay que, es una práctica el método. Claro. El método, Cosa que no tenemos en los sitios, porque en los sitios se nos creó un problema. No teníamos antecedentes de esto. Entonces tuvimos que empezar a construir formas de organización totalmente nuevas y sacar las conclusiones. Vos decías, no es fácil, a veces nos sacamos horas. Cuando hacemos la marcha Orete Olimpo, que es la única marcha unitaria que se hace en Argentina de todas las organizaciones políticas, nos quedamos hasta las 12 de la noche discutiendo comas. Siempre lo llevamos al turco, porque el turco habla, aburre a todo el mundo, los cansa. El turco es maravilloso, para eso entonces lo llevamos ahora. El turco es el coordinador de Oreti, ¿no? Claro. Te cansa y vos Es como el comandante Chávez que Kirchner usaba para cansarlo de vamos. Nosotros utilizamos la técnica del cansancio. Lo vieron en este momento. Pero hacemos una mayoritaria. Entonces, la lucha por coordinar esto que contaba Maru, y que vos también, veo que estás al tanto de todo lo que se hace en el sitio, con el barrio y con los talleres que se hacen acá, que son gente del barrio, y nosotros mismos, que somos un taller de historia económica, nos marcamos. Todo eso tiene una complejidad, resultó ser de una complejidad grande, y sin embargo, a veces los compañeros se quejan de que a veces es largo, no se toma la decisión, porque a veces los compañeros te dicen, bueno, ¿quién manda acá? No hay nadie. ¿Quién es el presidente? Nadie. Todos. Y entonces viste como hay un vacío. No hay un vacío. Está lleno, pero te tenés que hacer cargo vos también. ¿Querés hacerte cargo vos? Dale. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son difíciles de amalgamar, pero la verdad que es exitosa la experiencia de esta y de otros sitios también, que han conservado mesa de trabajo durante 20 años, ¿no? Claro. Cuéntenme cuántas organizaciones existentes de hace 20 años hoy siguen existiendo. Lo hago por lo contrario, digamos, por lo absurdo, digamos. Claro, sí. Bueno, y por eso a mí me parece importante, coincido con vos en el tema de las conclusiones. Nos faltan conclusiones y también nos faltan conclusiones del momento que decía la compañera, del mejor momento. ¿Cuántas cosas se certificamos? Yo estaba pensando el otro día. No somos, cuando ellos nos dicen que no son 30.000 y nosotros les contestamos son 30.000, no estamos refiriéndonos, respondemos a un dogma con otro dogma, porque la educación nos enseña que hay que ser crítico de esas cosas. No tendremos que dar un paso también atrás y volver a explicar de dónde salieron estas cosas. Es decir, no hay que me repensar. parece que es el desafío de los sitios hoy por hoy. El principal es sostener el trabajo de los compañeros y las compañeras que vienen trabajando hace muchos años poniendo todo de sí y que ven su trabajo en peligro, porque uno morfa de su trabajo y le da de comer a sus hijos de su trabajo. Entonces, para mí eso es como fundamental. Pero sí es cierto, el otro día estaba mirando, porque yo la paso ahora, el documental Traslados, no sé si lo vieron. Bueno, está bien, está bien. Entonces quizás decían que para ciertas generaciones hablar de la dictadura es como hablar de, no sé, del 25 de mayo de 1800, ¿no?
Y nosotros ya tenemos un relato de la dictadura, y yo me puedo sentar y contar, y qué sé yo, y me parece que nosotros tenemos que poder pensar cómo instalar, de qué manera, para qué, sobre todo siempre es el para qué, volver a instalar desde qué lugar esta historia, nuestra historia, para que sea parte nuevamente de esta sociedad. ¿Qué tiene que ver con nuestro presente? Exactamente. Y con el futuro de esos pibes y pibas que ven. Y el futuro y nuestro presente, Exactamente. ¿no? Cuando nosotros luchábamos contra la impunidad, la lucha era en tiempo presente. Exacto. No era por la memoria, no era un problema de empatía ni de valores, ni el del deber de memoria, sino era una urgencia, necesitábamos ahora esa... Lo que pasa es que hoy el ataque es brutal. Pero el ataque es brutal, pero está desgajado de la memoria. La memoria pasó a ser la vida de ellos, como si no tuviera que ver con nosotros, y como si nosotros como generaciones posteriores tuviéramos una deuda de recordarlos y de que no queden en el olvido, pero como si no tuviera nada que ver con nuestro presente. Lo que pasa es que esa deuda es a partir de los que hemos pasado por determinadas cosas, pero no son políticas de Estado. Y entonces vos en educación te encontrás con escuela secundaria donde el tema no se toca. Yo no te digo la primaria, nosotros en la primaria lo tocábamos, cada uno a sus niveles y demás, pero el debate profundo que se tiene que dar sobre esa historia reciente y no tan reciente, tiene que ser la escuela. Ahora, ¿dónde están las políticas de Estado? Bueno, esa es una batalla cultural que se ha ganado. Bueno, pero eso es una consecuencia de la cristalización. Quedó ahí y era sí, ya dentro del diseño curricular se toca el 24 de otra cosa. Se quedó. Y esto que dice el señor, esto de funcionar, yo no tengo experiencia demasiado, pero funcionar en horizontalidad es dificilísimo. Sacar conclusiones es súper necesario, siempre que esas conclusiones incluyan mirar los errores, reflexionar al menos sobre los errores. Yo desde mi chiquitita tarea, yo sé los errores que cometí. ¿Cuántas veces pensé, sí, esas cosas? Esto lo tendría que haber hecho diferente y aceptar, ¿sí? Entonces la horizontalidad puede seguir, las conclusiones se pueden sacar y salimos de eso. Eso cristalizado es, creo, nosotros creíamos que ya estaba el debate y el consenso democrático ya estaba. Y con salir el 24. Claro, eso ya está, el consenso ya está, lo de ver a la Villarruel con Isabelita es como, ¿no? Es como tiene ese truco, claro, que te traten de zurdo de nuevo con ese lenguaje que a mí está cosa gracia, digo, pero que en el fondo zurdo. Claro, pero digo, nosotros cristalizamos eso en el acto del 24, en algunas cuestiones, en el diseño curricular de las escuelas, si se trata el 24, pero nada, eso estaba cristalizado, hay que romperlo y... Porque lo que voy a decir ni siquiera es un pensamiento, o sea, es un borrador de un pensamiento. Y estaba pensando en esto de la historia. A veces la historia se convierte en un relato histórico, en una letra muerta. Creo que me corrijan los que saben un poquito más de Marx que yo, la teoría de la práctica, de la praxis. Yo lo viví con mi hija adolescente, ahora está en el CBC, están tomando en FADU, y bueno, van mirando también porque está con su orga, a veces van a sociales, a veces... Pero no salió de la nada, no salió de un repollo, porque ella estuvo en la toma del secundario en el 18, escuelas de Ciudad de Buenos Aires, resistiendo a la reta. O sea que hay una práctica, no es que cambió el switch y dijo, oh, soy una tomadora de universidades. No, hay una construcción, así como nosotros, ya como relato histórico, la contrarrevolución, después de Mayo, ¿no? Rivadavia, bla, bla, que para nosotros también es un relato histórico eso. Yo creo que cuando es experiencial, como decía la compañera recién, cuando habló, penetra más en uno que el escuchar un relato. Esto de participo con el cuerpo,
participo con la energía, con el pensamiento, ¿no? Creo que juntando las dos cosas es que podemos heredar eso a las generaciones que nos siguen. En mi caso soy viejo, que no tengo una hija adolescente, pero soy viejo, soy del 60. No te permito. Pero muy orgulloso, ¿eh? Me gusta decir que soy viejo, no que soy anciano, por ejemplo. Vos serás viejo. Muy orgulloso. Se autopercibe. Se autopercibe viejo. Con mucho orgullo. Yo creo que los pibes que hacen esas experiencias después llegan a poder valorar más el relato histórico que o sea, lo ven desde otro hay una simbiosis desde otra mirada. Muchas veces cuando empezamos a trabajar acá, bueno, es obvio, esas fotos no estaban, cada foto tiene, además de la historia del compañero, la historia de cómo llegó acá, veamos. Cuando empezamos a hacer los talleres, sobre todo de primaria, hacemos muchos talleres de primaria, distintas actividades, de libros prohibidos, de historias de vida, sobre discriminación. Bueno, pero al principio era solo el de libros prohibidos, porque fue lo primero que hicimos es la colección de libros prohibidos. Y de la nada pasamos de 0 libros prohibidos a una colección enorme, ¿no? Porque todo el mundo tenía un libro prohibido para donar, estaba todo prohibido. Así que llenamos la cuba electrolítica. Claro. Y cuando empezamos a juntarnos acá, pasaban cosas que fueron pasando de distintos modos. Primero, que hay maestras, digamos, que venían a trabajar cosas que ya venían trabajando en clase, otras que quizás en la escuela no tenían mucha espalda, entonces aprovechaban venir acá, y sigue sucediendo, para poder trabajar en la línea, y otras que quizás les quemaba el tema y entonces buscaban el apoyo, digamos, pedagógico. Pero ¿qué pasaba con los pibes, no? Siguen pasando muchas cosas, pero nos ha pasado en rondas acá, siempre en ronda, con los chicos, que nosotros, por ejemplo, contábamos, bueno, cuando la compañera en la asamblea del INTI dijo, ¿por qué el hijo del jardinero, por qué el jardinero gana menos que el gerente de química si los dos tienen la misma cantidad de hijos? Entonces, la pregunta nuestra no es sobre el mérito, es sobre las necesidades, ¿no? Y esa pregunta sigue existiendo, sigue existiendo, esa pregunta, o sea, la injusticia esa sigue existiendo, entonces la pregunta de la compañera sigue en pie. Bueno, y los chicos han hablado de cosas que no habían hablado en la escuela. Por ejemplo, un chico se levantó y dijo que su papá estaba preso, y ni la maestra lo sabía. Gracias a que habíamos estado, claro. Hubo unas nenas chiquititas, como estamos hablando, bueno, de cuáles son los métodos de lucha. Bueno, y ellas sabían un montón, y su familia venía de Perú y tenían experiencia en Perú de todo, de la huelga de hambre, sabían que le hacían una lista, ¿no? Entonces también hay algo que, en qué medida desde nuestros lugares generamos condiciones para que los chicos puedan hablar, y ellos también producir, ¿no? Y los adultos también. Y un poquitito tomada de esto que traía Juan sobre, siempre decimos, bueno, un consenso, por ejemplo, ¿qué va a decir una bandera para una marcha? Nos puede llevar muchas horas, ¿no? Sí. Bueno, pero imagínate, ¿qué vamos a hacer con este lugar? Nos llevó 20 años, porque lo seguimos debatiendo. Que hablar es algo. Hablar ya es una práctica. Es una experiencia. Es una experiencia. Cuando en el juicio Atlético con Hijo 1, creo que sí, que en el 1 declaró la mamá de los hermanos Peña, yo estaba viejita, y Gabriela Sosti le hacía preguntas, y entonces Gabriela era fiscal. ¿Y usted qué hacía? Entonces ella contaba cómo era la vida cotidiana de la familia en La Plata. Y hablábamos. Y hablábamos. ¿Pero qué hacían? Hablábamos. Le dice, la familia de los 2 compañeros que cayeron en banco, que los trajeron para acá,
tenía una característica que la mamá retoma en el juicio, que es decir, que hablaban. Ellos estaban hablando, ¿no? Que tiene un poco que ver con esto, que es el tiempo que nos lleva ponernos de acuerdo, también ponernos en desacuerdo y tomar decisiones en conjunto, ¿no? Que si los espacios para la memoria, digamos, van a subsistir, la sustentabilidad, que es la palabra, digamos, va a estar dada por esas condiciones para escucharnos y para conversar, y además de otros haceres. Eso, ¿no? Me parece más que hablar es conversar. Esas conversaciones son conversaciones, digamos, que tienen un valor muy fuerte, porque hubo un momento en que estuvimos a un tris de tener voto calificado, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién tiene más votos? ¿Los compañeros sobrevivientes? ¿Los familiares? Y después viene en distinto orden hasta llegar al que cero votos. Y eso era ridículo, ¿no? Quiere decir, no iba a pasar, no existió voto calificado, entonces no. Pero en el sentido de que cuando hay distintas legitimidades para distintas cuestiones, nadie niega eso. Sin embargo, el entender que una construcción colectiva de larga data implica reconocernos como pares. Y es complejo porque la sociedad apunta a otro lugar. Entonces sigue siendo, digamos, una apuesta, el conversar. Claro, no es hablar, el conversar. Porque es ese encuentro, ¿no? A mí me pasó cuando, hace muchos años atrás, antes de todo esto, yo le ordenaba unos papeles a una madre de Plaza Mayo, a Chela Mignone. El marido había fallecido y él estaba en la PDH, fundó el CEL. Y los documentos de madres estaban escritos con la misma máquina de escribir que estaban escritos los otros, ¿no? Entonces, él era abogado, digamos, había fundado una universidad, y estaba su máquina de escribir. Esa tinta servía para los documentos de las madres, servía para los documentos del CEL, servía, digamos, el poner al servicio, digamos, de causas trascendentes saberes tan distintos, que son el saber de la docente, el saber del militante, el saber de la psicóloga, hace posible, digamos, que se llegue a construir ese documento, se llegue a poner una foto, ¿no? Y que, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo grande para no fetichizarlo. Es decir, bueno, entonces los sitios de memoria vienen con fotos y un cartel que dice 30.000 compañeros. No vienen así. Es una construcción y cada sitio encontrará su modo. Un poco la pregunta, bueno, esos árboles que vemos ahí, que los plantamos muchos de los que estamos acá, plantamos esos árboles, pero no había riego. Y acá venía Aldo, que manejaba un taxi en esa época, y venía con la manguerita y regaba, parecía Argelia. Yo decía, estamos luchando contra el desierto. Y bueno, son muchos saberes que se van y muchos cuidados. Por eso también me parece que es interesante traer la palabra cuidado o la noción del cuidado, digamos, que tiene mucho que ver con los organismos de derechos humanos, con las prácticas de los espacios para la memoria, digamos, y con todo lo que defendemos cuando decimos que no pueden avanzar sobre todos estos planos, porque no es posible, ¿no? Entonces hay algo del cuidado, construir un cuidado, que no es lo mismo que estar a la defensiva todo el tiempo. Lo del diálogo está bueno y me hiciste acordar, mi ex esposa nació acá Que no cuando dialogaba. Que no dialogaba. No, al contrario. El que no dialogaba me parece que era yo. Nació acá a 4 o 5 cuadras, se crió acá. Y me contaba que cuando estaba por terminar la dictadura y el comienzo de la democracia, ella charlaba con los vecinos de acá, sobre todo una gente que vivía acá en la esquina diagonal, y empezó a soltar que, y yo escuchaba unos gritos. Lo mismo me pasó a mí yendo con mis pocos alumnos del séptimo grado. Claro. Y pero era un secreto eso. Era un secreto, Claro. y contestaron, pero me miedo, acuerdo, claro. vienen gente del kiosquito, como eran chicos del barrio, yo también entraba, vamos a ver, salíamos a la vueltita,
me ha pasado. Y algunos asustados, pero muchos dicen, sí, yo escuchaba. Música fuerte también, para tapar los gritos. Se escuchaba lo que sea, olvidar, realmente escuchaban casi todo. Esto es un lugar donde tiene mucho eco. Bueno, nosotros hicimos encuestas, ¿no? Tocamos todos los timbres de todas las casas de las manzanas alrededor, ¿sí? No nos respondieron todos, obviamente, pero 145 nos respondieron. Habría que volver a hacer las encuestas porque ya pasaron como 18 años, no sé, un montón de años. Y pudimos separar en 3 grupos a los grupos de personas que encuestamos, y había gente contemporánea al funcionamiento del centro clandestino, gente que se mudó del 83 al 2001 y otra del 2001 en adelante. O se mudaron o habían nacido a posteriori. Y todos estos saberes estaban, y justamente esa fue la pregunta que hice, y bueno, las compañías nos habilitaron a salir a hacer primero. O sea, el primer trabajo de investigación, digamos, mientras reconstruíamos la historia del lugar, era qué pasó con los vecinos. Y hicimos un aporte, porque sí, ya existía, digamos, en la teoría una idea del secreto a voces, etc. Pero nosotros pudimos aportar los datos, la empiria de cómo funcionó y todo eso ustedes nos cuentan, lo tenemos registrado y después hicimos entrevistas y aprendimos algo que, fue hermoso, esto, estamos haciendo el cuestionario, entonces había una compañera sobreviviente que no quería participar en nada y tampoco participó mucho después, pero se enteró que estábamos haciendo las encuestas, y las encuestas las hicimos acá, las llevamos a distintos docentes que nos ayudaron, para que sea lo mejor posible, ¿no? Y esa compañera vino a dar clases, vino un taxi, paró el taxi, vino, leyó todo y dice, acá falta algo. Es una pregunta de falta. ¿Qué falta? ¿Viste? Yo estaba re paranoicos. Dice, falta preguntarle a la gente qué sintió. Qué bueno, qué bueno. Y la gente que nos venía diciendo que no sabía nada, que se enteró todo después, cuando le preguntábamos, ¿y qué sentiste? Miedo, terror. O sea, entonces, esa reconstrucción que se hizo en ese momento nos sirvió mucho para, por un lado, complejizar la idea del barrio, pensar que había distintas experiencias, pero también considerar algo que es ¿qué es lo que podía hacer la gente con esa información? A mí pasó en el 92 cuando vine a hacer acá una verificación. Pero una cosita, sí, y nos encontramos con algo en el diálogo con el funcionamiento del centro clandestino, que es cómo funciona el querer saber. El deseo de saber. Yo sé que uno desea saber o no desea saber para protegerse. Si uno es psicoanalista, no te de frente, claro, tenés que estar pero el atentísimo. querer saber implica, digamos, un gran cambio de perspectiva. Cuando vos querés saber cualquier cosa se puede convertir en un indicio. Cuando no querés saber, son cosas sueltas que generan no se ven. terror, ¿no? Entonces, también que se aplica para otras cosas, porque acá estoy habiendo muchos talleres clandestinos de textiles en el barrio, con muchas situaciones, digamos, complejas en ese sentido. Entonces nos decíamos, mira cómo funciona ahora el querer saber y el no querer saber. Perdóname, que una cosita, este año el 8 de marzo hicimos un recorrido y fue muy impresionante, había una mujer, cuando las compañeras sobrevivientes se empiezan a contar, ella se larga a llorar muy fuerte, contó que ella era alumna de la escuela, sí, y que cuando pasaba por acá, escuchaba que los milicos no las dejaban pasar, como que los maltrataban, que no escucharan, que nada, y se largó a llorar porque la primera vez que entraba, o sea, 40 y pico años después, pudo venir y contar eso, el miedo que le generaba pasar por esta cuadra para ir al colegio. Eso fue hace tantos años. y sí, bueno, cuando uno de los documentos, digamos, nosotros tenemos lo de las audiencias públicas, etcétera, pero cuando reconstruíamos como los pasos anteriores a recuperar el lugar, una de las cosas que nos comentaron las compañeras sobrevivientes es que cuando se estaba levantando ya una audiencia pública, que hubo en la legislatura, capaz que estuviste, Juan,
un vecino pidió la palabra y dijo, yo quiero saber si puedo abrir la ventana de mi casa. Sí. De nuevo. La tenía cerrada del 78. Sí. Entonces, bueno, por eso nosotros trabajamos mucho en la idea de que eso es un territorio conceptual. El límite no es la pared. Sí, era un límite, obviamente, tenía una función. Pero al mismo tiempo, esto que irradiaba era mucho más allá. Y ahí, así como ese señor preguntó si podía levantar la persiana, porque le habían mandado a guardar, imaginemos esto en un espectro más grande, y al mismo tiempo el centro clandestino llegaba hasta donde llegaba la patota, a donde llegaba hasta donde llegaba la noticia. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros sistematizar esto? Bueno, sabemos esto, no sirve para nada si no lo convertimos en algo, como decía Mario. ¿Para qué te sirve saber que la gente vamos a coleccionar los miedos de toda la humanidad y vamos a hacer un catálogo? No. O sea, lo que entendimos es que hay una diferencia muy grande entre querer saber y no querer saber, ya sea por razones de autocuidado, de lo que fuere. Y en ese sentido, ¿cómo nosotros motorizamos el deseo de querer saber lo que le pasa al prójimo? ¿Cómo hacemos eso? Sí. No, que ahí justo con eso me parece que se une mucho lo que decían ellos, de que frente a ver que estaba todo lleno de policías, me dijeron, bueno, por cuidado con los pibes no. Y ese es un miedo también que se transmite. Y al mismo tiempo es una cuestión de un saber y de que iban a venir acá a hacer algo con su trabajo colectivo, con el de ustedes también. Y le dijeron, bueno, no, porque no se puede. Y se quedaron con todas las ganas y vinieron y encontraron la forma de saber solos. Solos, en grupo, pero por fuera de la autoridad educativa, policial. Y que justamente está en ese deseo que ustedes evidentemente le transmitieron de decir hay que ir ahí porque es importante y que esa transmisión también de la que hablábamos al principio es del deseo y del miedo y antes de que cierres, para mí hay algo fundamental, digamos, que va surgiendo, digamos, de esta charla. Una es que digamos, esta idea que estamos todos buscando ver quién dirige, quién lleva, bueno, no es inconducente en algunos momentos. Si nos estamos esperando que nos dirijan, chao. No están buscando, no están en dirección correcta los que queremos que nos dirijan. Parece que están como... Y lo otro es que se pueden hacer muchas cosas con el miedo. No es la única opción el paralizarse. Entonces, y que entre esas cosas que se pueden hacer es una forma de burlarlo. Es juntándonos, ¿no? Mezclarse es importante. Bueno, creo que por ahora podemos dejarlo acá, la hora ya se hizo tarde. Agradezco muchísimo a las dos, realmente mucho para pensar. Estoy en contacto con jóvenes, soy docente universitaria, pero están tan lejos en algunos casos que a pesar de que tenemos la pared llena de las cosas que se hicieron por el Día de la Memoria, por el primer secuestrado de la facultad, cuando les digo, me dicen, ¿qué pared? La pared que entras, mirás, está toda llena de... No, yo no vi, hay una pared llena de un acto que se hizo de cuadros en un momento, en los 90, ingeniería, en los 90 y pico. Hacemos una visita guiada. Sí, en los 90 y pico se hizo un concurso, digamos, no sé cómo llamarlo, en que artistas se ponían y se pusieron las 12 obras de esas, el motivo era esto. ¿Uva o UPN? Uva. Y en la otra pared están las fotos. Y en la otra sede de las Heras es más chiquito, pero también están todas las fotos, que además está el famoso tema de los 30.000. Esas fotos fueron aumentando las fotos y los nombres en estos años. No quedó congeladito, porque venían más datos, a pesar que vinieron más datos hasta 4 o 5 años atrás, llegó alguien, bueno, y dio información, otro nombre más, bueno. Entonces ahí fue el famoso 30.000. Y bueno, y falta. Pero está tomada la ingeniería, ¿o no? Sí, bueno, sí, pero es un avance para una pero son facultad cosas como... diferentes, son cosas diferentes. No registraban eso. Hay un curso obligatorio de derechos humanos en la facultad. Lo han dado gente que ha estado más en los temas.
pero no ha habido reacción. Cuesta mucho. Está bien, es ingeniería, no es una facultad que se hable, digamos, justa, no es para hablar, es una... No depende, porque exactas es una facultad. Digo que, por ejemplo, ciencias exactas es una facultad como mucho más movilizada, y matemática, física, que son más abstractos. Pero tienen otra historia. Tienen otra historia. Tienen ¿no? otra historia. Ingeniería, bueno, sí, sí, tiene. Mi hermano estuvo desaparecido una semana de la UTM. No, pero ingeniería tiene más de 30 desaparecidos de ingeniería, no ese es el tema. Y algo que me han dicho y mirado con asombro, y ahí es como que se contactaron con la realidad, una anécdota súper pequeñita. Pues yo hice la facultad durante la dictadura, fui alumna del 75 al 80. Y la única anécdota es, digo, no, yo no soy una víctima directa, creo que somos todos víctimas, eso empezamos. Pero directa, no, pero dos anécdotas en que dentro de además de tener que presentar la libreta, que te revisaban todo, que te agarraban en un pasillo y te revisaban cuadernos y esas cosas, de que me chistaban y yo no me daba cuenta, y de repente me doy vuelta y hay tipos arrodillados y apuntándome a nuestro compañero y a mí. Y quedaron, era como un dato de realidad, que es como eso en la facultad, y sí, pasó eso en la facultad. Ahora yo lo tenía naturalizado, no sé si quería saber, no quería saber, todas esas cosas, te las dejo para vos, nos reunimos un día de estos, como no quiero saber. Pero es como que lo tenía naturalizado, por eso es muy complejo el tema de transmitir, digamos, transmitir y que lo sientan, que no sea un concepto que... Bueno, me quedé mucho pensando en eso. La reunión más o menos la terminamos. Digo, antes que me rete Juan Carlos, todo lo que tendría que haber dicho al principio, pero que no dije. Este seminario es el seminario de la resistencia, justamente, que Mariela lo repitió tantas veces, la palabra, y creo que la idea nació de Juan Carlos, bueno, justamente. Tenemos el nombre del curso, del seminario sí, pero la idea, sí, el nombre sí se lo debemos a mí. La idea de que no miremos solo todo lo que está mal ahora, que hay un problema de depresión fuerte a veces, sino lo que hubo bueno todos estos años, ¿no? Vino la gente de Lisandro de la Torre, por ejemplo la toma de Lisandro de la Torre, bueno, esta misma experiencia, estas las... Cordobazo, Cordobazo, digamos, toda nuestra historia de resistencia de muchas cosas han venido protagonistas. Acá tenemos a dos especialistas que realmente ha sido brillante. La semana que viene le invitamos a Rubén Dri, pero está enfermo, no sabemos si vendrá o no, pero viene gente de la Asamblea de Floresta y la Asamblea de Villaluro, que están también desde el 2001, y después, bueno, nos quedan un par de charlas más, pero esta creo que es la sexta o séptima ya de este seminario, que es el segundo seminario que hacemos en el año. Acá tenemos un par hay algunos, gente que no sé, viene siempre, así que ya conocen toda esta historia. Bueno, principalmente agradecerles a ustedes dos y muchísimas gracias por la visita.